dia benetan azkenean honen jardunaldi hauen eta irakurketa paperetako protagonistak direnak, alegia, argazkilaria. Eura dia, azkenean guzti honen sortzaileak, guzti hau egiten dutenak eta gero gukera ematen dutenak guzti hau kasatu. Bakan nahi dugu, erakusketan presentea horren lau argazkilari, Tasio, Asti, Zulet eta Patxi Zaldiero. Eta maingurua biratzeko Dani Fano. Dani Fano, zagoen duzue guztiok, era ere politikile eta Xabiroi argazkariaren koordinatzen. Eta berak, pixka bat, planteatuko ditu galderak, planteatuko du gaia, argazkilaria, gatazka eta gatazka egoeren aurrean. Nola egiten dio aurre, memoretik artistara. Bueno, saioa gazteleraz izango da, ez dugu zailerik, beraz, ez dut uste, uste noren zupena gara horik ez. Bueno, kaixo, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Como ha dicho Patxi, aquí están los protagonistas de toda esta aventura, yo creo. Y bueno, yo sí que tengo aquí preparado una especie de guión que hice junto con los organizadores de Tira Virac, pero en realidad vosotros sois los oyentes y siempre será más interesante vuestras preguntas que las mías, porque de hecho las respuestas irán dirigidas a vosotros. Así que en cualquier momento podemos hacer de esto algo cercano, intervenís sin cortaros un pelo. Y bueno, las presentaciones las voy a hacer, aunque yo creo que es un poco casi hasta absurdo, ¿no? Pero bueno, las haremos. Aquí a mi izquierda, Javier de Tallo. ¿Veis? Se le persiguen. Es que yo me he quitado el volumen. Es la audiencia, lo cual me ha servido. es la audiencia nacional. Efectivamente. Pues voy a empezar orden de mayor a menor. Y aquí está Javier de Tallo, por todos conocido como Tasio, que es verdad que siempre lo hemos visto prácticamente en el mismo medio, aunque cambiara el nombre por circunstancias que todos conocemos. Empezó en Egin, ahora lleva años en Gara, desde más o menos 1988 creo que es, ¿no? Por ahí. Pues se han hecho 25 años. 25 años. Primera viñeta política en ella. Madre mía. Cuarto de siglo. Un auténtico veterano. Todos recordamos un montón de viñetas. Yo siempre que pienso en Tasio me voy a Quinostán, a Yexistán y aquella mítica viñeta, pero muchas más me vienen a la memoria. También ha editado varias recopilaciones de sus trabajos, pero sí que es una persona que es un auténtico especialista del humor gráfico, diría yo. Tantos años trabajando. El siguiente es Jesús Zulet, también le conocéis todos, porque además yo creo que es seguramente de los que están en la mesa el que más medios de comunicación habrá tocado, porque yo creo que ha trabajado vamos, de todo, la lista os pone la lista, pero vamos, es interminable, quizá lo conozcáis por la edad que veo de algunos otros, más por lo que últimamente, pues tanto en el Correo, en el Diario Vasco, pero antes fue en El Jueves, Diario 16, Pueblo, etcétera, bueno, Diario Navarra, un auténtico trotamundos, premiado y publicado en muchas partes. Todos conocéis el estilo de las caricaturas de Zulet. Yo creo que si algo define un poco el humor de Zulet es la caricatura, ¿no? Y alrededor de la caricatura de los personajes. Y otro que, por cierto, antes han estado hablando y ya había leído yo, y que empezaste también pintando pancartas en San Fermines, ¿no? Así es. Sí, sí. Claro. Esos son auténticas tiras de humor gráfico, ¿no? Es un resumen de satírico del año. Y claro, tiene mucho mérito. Une fiesta y sátira. A la izquierda de Zulet, Patxi Zaldieroa,
También Patxi tiene una ristra de medios en los que ha trabajado bastante larga, desde Corroc, Napargey, El Pemeo, lo más underground de nuestro cómic. Luego lo hemos conocido en Navarra, Izú, en Noticias, en el grupo Noticias también, en el suplemento Ortzadas vemos. Pero si por algo conocemos fundamentalmente a Zaldieroa es por sus tiras de primero Egunkaria, también por circunstancias que todos conocemos, convertido en Berria, y en Berria le seguiremos viendo hasta que Patxi se canse, espero. Que no se canse. Hasta que me voten. Hasta que me voten. También Patxi, al igual que Tasha, ha sacado varias recopilaciones de sus trabajos, ¿no? Más o menos cada 2 años saca un recopilatorio. Y Aspi, la más joven, yo creo que, por lo menos yo, las primeras tiras que vi de Patxi eran de Hernánico Crónica, que no sé si empezaste con él, pero yo por lo menos de ahí es de lo que conozco. Ahora la podéis encontrar en el suplemento Gausortzi que saca Gara todos los sábados, y ahí anda disparando desde su punto de vista. Y también, y eso también antes me había comentado de Patxi, también participan en H. Gaitasortzi, una revista digital satírica que lleva 2 años más. En Jensaviroy, una revista que igual no conoces. Que el manga de su coordinador ha tenido bien invitar a veces a Patxi, es un colaborador habitual, Aspi ha colaborado menos, pero por su edad, evidentemente, todavía tiene toda la vida gráfica por delante. Bueno, pues hecha esta breve presentación de cada uno, la primera pregunta que os voy a lanzar es ¿cómo es un día a día de un humorista gráfico? Aquí hay dos, Zulet también, pero yo creo que la tira diaria es especialmente dura, ¿no? para el humor gráfico, y requiere, yo creo, que una disciplina de trabajo. Yo voy a preguntar un poco sobre esa disciplina de trabajo, sobre cómo afrontáis un día, cómo afrontáis la tira diaria, cómo afrontáis la colaboración que toca hacer. Había no recuerdo el nombre, un humorista inglés, leí una frase muy graciosa que decía que el secreto de nuestro trabajo consistía en convencer a tu familia que cuando estás mirando por la ventana estás trabajando. Bueno, en mi caso, cuando miro por la ventana, mi mujer ya sabe que estoy trabajando, no hay problema. Pero bueno, sí es cierto lo que dices, que hace falta una disciplina. Yo creo que la disciplina es fundamental. Cuando empecé a dedicarme a esto del dibujo, el dibujo de humor, no solamente en Gara, sino en otras publicaciones, los primeros días era un poco de pereza, ¿no? Te levantas tarde y dices, bueno, joder, ya pasará, ya trabajaré, pero resulta que la mañana se pasa volando, entonces al final tienes que tomar un horario, tienes que ser rígido y proponerte una disciplina férrea casi. Entonces, bueno, mi horario consiste más o menos, me levanto pues, sobre las 7 o así, y ya en cuanto suena el despertador me pongo en la radio y estoy oyendo las noticias, estoy todo el día oyendo la radio, noticias, en internet también me informo, y a lo largo de la mañana voy asimilando un poco todo lo que está pasando durante la mañana en el Estado, en el resto del mundo, y poco a poco mentalmente voy haciendo una selección. Yo tengo la costumbre de mandar la viñeta sobre las 2:30, 3 de la tarde, ¿no? Y me parece incluso que hasta que es un poco pronto, pero en el periódico las 6 se quedan tranquilos, porque hay veces que tienes que salir fuera y no puedes hacer otra cosa. Pero siempre se han dado muchas ocasiones en que por la tarde la noticia de primera plana ha cambiado y tienes que, estés donde estés, tienes que volver y hacer otra que esté más de acuerdo con el día, ¿no? Pero sí es cierto que la disciplina es fundamental. O sea, marcarte unos pasos, marcarte una metodología y poco a poco ya, con los años, esa disciplina se mete dentro de ti y bueno, si la llevas ya prácticamente en el ADN, ¿no? Y básicamente es eso. Bueno, yo tiras diarias solo hice en el momento que estuve en el Berria, que fueron 3 meses, y básicamente hacía parecido, leía un montón de noticias y luego lo que sí que hacía era eso, temprano oía noticias, leía periódicos
y luego me ponía a cocinar o me hacía las compras, hacía la casa y en ese tiempo dejaba como que se cocinara un poco eso de qué quería hablar y que se aclararan las ideas solas antes de volverme a sentar ya un poco con la selección de la idea que iba a trabajar y luego ya era sentarme con la idea y hacerla, que es un poco lo que, bueno, lo que menos cuesta no es, pero hacer la selección sí que era un trabajo como muy... O sea, qué voy a decir y cómo lo voy a decir, eso era lo que más me costaba y lo que dejaba que se hiciera un poco solo mientras hacía otras cosas físicamente. Yo no miraba por la ventana, hacía la comida, pero eso era un poco... y ya está, yo en aquella época sí, hombre, era bastante jovencilla y lo pasaba bastante mal. O sea, al principio sobre todo era como, uff, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que hablar de esto, de lo otro. A veces me gustaba también aprovechar la coyuntura para hacer noticia algo que no me parecía, que sabía que igual no iba a parecer noticia, ¿no? O sea, traer de la periferia un tema que igual no iba a ser tan evidente como noticia, pues darle centralidad me parecía muy interesante. Y eso. Luego hablamos desde... Igual sí. Claro, ¿para qué? Yo creo que sí, ¿no? Claro. Cuando ella era bastante jovencilla, yo hacía mucho tiempo que había dejado de serlo. Porque sigue siendo jovencilla. Claro, nuestro trabajo es un trabajo profesional y requiere dedicación y esfuerzo como todas las profesiones. O sea, eso no le quepa ninguna duda. Es duro, muchos dicen, bueno, tampoco hagamos fantasmas. O sea, es mucho más duro ir a cosechar, sacar remolacha o deshijuelar. Tampoco eso me queda ninguna duda. Y después, claro, exige una disciplina. El humor y el humor gráfico tiene una característica, valen todos los recursos y hay infinidad de estilos y son válidos todos. Y hay infinidad de enfoques. Puede ser un tema de tipo social, puede ser un tema de humor blanco, puede ser un tema más genérico, puede ser un tema de noticia de actualidad. Por lo que estaba hablando, estamos hablando de noticias de actualidad. Entonces ahí sí, yo apuesto y yo defino y reclamo para mi trabajo la categoría de dibujo editorial. Eso ya lo discutiremos más tarde. Pero a mí me parece que es fundamental utilizar el recurso del humor para presentar la noticia del día. Entonces, claro, desde ese punto de vista lo más difícil es seleccionarla. A veces las cosas son evidentes, porque se ocurre un acontecimiento muy extraordinario, o ocurre un referéndum como el Brexit, o ocurre las elecciones generales, pues la noticia va a ser esa, pero otras muchas veces es una sorpresa. Entonces aquí está el otro gran tema que me he peleado yo. Ser capaz de tener la respuesta inmediata para las noticias más inmediatas, porque el periódico, que nos acusan ya los nuevos medios de ser ya recursos viejos, tiene que ser capaz de dar las respuestas también, por una parte elaboradas, pero por otra parte lo más inmediatas posibles. Y ahí toda la pelea por utilizar los recursos informáticos, a mí al menos me ha costado, me he esforzado y he tratado de colaborar en que los demás compañeros también lo hagan. Hoy resulta muy fácil ver a gente joven que desde su casa manda los dibujos a través de Internet, maneja el ordenador, tiene escáner, pero todo esto no era tan fácil. Hace 4 días yo he trabajado hasta con medios donde las planchas eran de cobre. Y eso también ha requerido un esfuerzo. Tiene una parte que yo quiero decir. Hemos sufrido bastante a la hora de dar con un estilo que pudiera ser válido. Forges ha sufrido muchísimo, si recordáis los estilos de dibujo. Y yo viendo la exposición que he visto hoy aquí, que no habéis querido molestarme pidiéndome los originales, y he mandado dibujos por fax, que a su vez los reenviaban por fax a otros medios, cuando he visto cómo lo habéis cogido y el resultado final, pues me parece deplorable. Porque a veces los medios no estaban bien, pero también porque no era capaz de dar la respuesta más adecuada. Yo viendo la exposición, la selección que habéis hecho, y me habéis hecho pensar, He de confesar que me habéis hecho pensar. Y trabajar es tener eso, una disciplina, pero hay otra cosa, que no lo han dicho ellos, yo creo que por timidez. Tenemos que ser muy fieles a una disciplina, pero tenemos que ser capaces cada día de ponerla ante el juicio. Y eso también me parece tan importante como lo otro, Todos los dibujantes que yo conozco tenemos una pedrada, somos un gremio muy especial,
Mujeres han venido pocas, yo creo que por la frase lo ha dicho. Mientras nosotros miramos por la ventana, las mujeres siguen haciendo la comida, y eso es doloroso. Efectivamente, sobre todo para vosotras. Pero somos una profesión especial, y el humor es una profesión especial. Y a mí hay una frase que me gusta, mira, si tú ríes, el mundo reirá contigo, y si roncas, dormirás solo. Bueno, yo estoy en contra de todo lo que han dicho, yo ronco y no duermo solo. Yo también cocino y también dibujo. Eso sí, yo no tengo ninguna disciplina. Lo que tengo es mucha curiosidad y siempre la he tenido, y yo, pues como tú, Tasio, pues me despierto con la radio y con internet, pues desde que he tenido internet y desde que he tenido radio. De hecho, he llegado a tener 4 radios, una en el baño, una en la cocina y así, ¿no? Allá donde fuera tenía un cacharro para seguir oyendo mis programas favoritos. Además, yo he hecho radio en Radio Paraíso, en Eguzki Ratia, en Euskal Herria Ratia, he estado de técnico muchos años, o sea que me gusta mucho. Y esa ha sido mi curiosidad de siempre, de estar en la prensa y desde el principio, pues, seguir todos los temas, ¿no? Y ahí es cuando empecé ya a hacer mis chistecicos y tal, y me llamaron del Berria y llevo 12 años en eso. Pero disciplina no tengo ninguna, más que seguir lo que está pasando, cada vez más lo sigo con Twitter. También tengo que decir que llevo 12 años y que ya estoy un poco aburrido. Estoy un poco aburrido de las noticias de actualidad, de la política. Desde la crisis estoy muy cabreado y ya no llevo tan bien en mi trabajo como lo llevo antes. Y además me doy cuenta viendo las antologías, ¿no?, que eran mucho más frescos los guiones que hacía yo hace 11 años o 10 años. Eran mucho más personales, eran, no sé, mucho más frescos. Ahora están como cabreados todo el rato. Mañana mismo saco la Constitución española echándole la bronca a la bandera de Escocia. Que la bandera de Escocia dice, joder, está mejor contra Inglaterra que no contra España. Y así, pues digo, joder, todos los días tener que seguir estas cosas ya me parece hasta triste. Me gustaría que alguien si tengo por ahí alguna fans multimillonaria, por favor, que me beque para que me coja 4 años de vacaciones o de relax. Cocináis cada día, pero los cocineros tienen frigorífico, tienen salsas preparadas y además se copian unos a otros. ¿Trabajáis con alguna red de seguridad? Es decir, no hacer chistes, porque, en fin, tenéis, por así decirlo, temas semi-redondeados a los que le falta un poco el apuntico del último día, pero básicamente el chiste ya está preparado. Y ya solo me falta ese detallito del último día para que tenga la actualidad suficiente. Y luego, ¿qué ética tenéis de la copia? Yo, como escritor modesto de periódicos, he fusilado ideas ajenas dándole la vuelta, vamos, 4 veces escribía 3. Y me imagino que vosotros haréis algo. Entonces, eso también me parece que es parte de vuestra rutina diaria de trabajo y me gustaría que dijerais. Yo mantengo que el mejor caricaturista es aquel que tiene la mejor colección de caricaturas que hacen los demás. Eso, sin duda alguna, porque captar el rasgo y el alma del personaje no es fácil. Muchas veces necesitas mucho tiempo. Y cuando ves lo que ha captado, luego lo haces tú con tu propio estilo. Pero los rasgos que definen a esa persona los ha pillado otro. Y eso, pues lo hacemos. Y a mí me parecía de género tonto no usar de ello. Después, yo que trabajo mucho con recursos informáticos, por ejemplo, traigo el iPad, hoy me he venido aquí para dibujar solo con iPad, yo llevo un archivo de 400 caricaturas. Y normalmente no hago la misma, pero relativamente parecida. Porque cuando juegas hasta última hora, la idea se te ocurre muy tarde, que eso es otra cosa que nos pasa. Tengo la experiencia, por lo menos yo no os conozco a vosotros, pero de todos los profesionales que yo conozco de Madrid, de Barcelona, si nos dan la hora a terminar a las 9, a las 9:30 todavía estamos cambiando los temas. Y si nos dieran 3 horas más, cambiaríamos el guión porque nunca estamos convencidos. Pero eso nos pasa.
Y entonces, claro, cuando vas con la noticia de actualidad con mucha urgencia, tienes que tirar de todos los recursos posibles, no te queda otra. Otra cuestión es cuando se hacen dibujos de concurso o cosas más de tipo genérico, de tipo social, que entonces ya sí te tomas tus pausas, tratas de ser original completamente. Y eso es así. ¿Qué pienso yo de la copia? No, lo que es la copia, de que alguien copie exactamente el dibujo y la idea de otro, no me parece aceptable. En los términos de lo que lo he contado, sí, es inevitable. Pero después hay otro tema que es bastante interesante. Hoy, por ejemplo, me ha ocurrido. Cuando vas a temas como el terrorismo en Estambul, de ayer, ¿qué vas a hacer? Yo ya le he dibujado a Erdogan 40 veces. Entonces vas a temas de tipo muy simbólico, de cosas como muy genéricas, caes incluso en el tópico, pero también es necesario ponerlo a veces, ¿no? Pues hay una probabilidad muy alta de que coincidas. Hoy he visto uno de los dibujos que publica El Mundo, el que hace Ricardo, y es prácticamente igual que el que publico en El Correo. Y no nos habíamos visto. O sea, eso está claro. Entonces eso ocurre también. Yo, bueno, igual remitiéndome más a aquella época también, sí que solía tener cosas eso más genéricas, que pues había temas bastante recurrentes, pues la policía, las manifestaciones, una tipología de temas que sí que ibas archivando y de alguna manera tenías ahí, que luego era ajustar un par de detalles y concretar para ya cerrar con lo que había sucedido ese día. Pero bueno, sí que había un montón de situaciones que se preveía que se podían dar y que en torno a esas cosas sí se podían ir cerrando. Y lo de copiar, pues yo no sé, a veces pienso que también es un poco inconsciente, sí que creo que copiamos o sí tenemos una tipología de ideas y que sí se dan. Ahora, pues eso es algo que yo intento evitar. Pero, hombre, hasta un nivel, quiero decir. O sea, copiar la idea por copiarla, pues no me parece muy... Luego en estilo siempre vamos aprendiendo unos de otros o en golpes, o siempre te vas fijando y aprendes mucho de tus compañeros, pero así copiar por copiar directamente... Bueno, copiar igual sí, plagiar no. Igual eso sería el concepto, en mi caso. Bueno, yo en concreto con la nevera que dices, Mariano, la tengo llena. Pero pasa como con todas las neveras, que cuando va pasando el tiempo las lechugas se enmohecen y se ponen malas, ¿no? Tengo una cantidad de viñetas que no han salido, claro, son viñetas de momentos muy concretos, políticos y sociales, ¿no? Entonces, esas lechugas que están guardadas ahí se pudren. Ahora le echo un vistazo y, bueno, me da pena tirarlas porque no merece la pena, ¿no? Y respecto, bueno, os voy a contar uno en concreto. Yo tengo una viñeta hecha esperando la muerte de Fidel, que se corría con rumores, que lleva ahí, vamos, no sé ni el tiempo que lleva. Yo la mandé al periódico y mira, si me pilla afuera, la sacáis, ¿eh? Bueno, ahora la veo y no me parece tan mala después de todo, ¿no? Pero sí, es cierto, todos tenemos una nevera, pero que las viñetas van perdiendo entidad y van perdiendo la noticia, ¿no? Y respecto a copiar, bueno, a mí me han copiado, depende de para qué me copien. No me importa que me copien si es para un buen fin, ¿entiendes? No me importa que me copien viñetas si es para anunciar un cartel, para anunciar una asamblea. No me importa que me copien los lencheros, pues, si es para anunciar el lonchero del barrio o el tema de los presos, no me importa. Siempre que se haga con un buen fin, no me importa. Y lo que se ha dicho la compañera es cierto, que todos, queramos o no queramos, hemos copiado un poco de todos. Lo que decía Jesús Zulet, ¿no? No puedes evitar que al hacer una caricatura, bueno, pues echas un vistazo por internet, a ver, ¿cómo es la caricatura de Erdogan? Que lo ha nombrado él. Mira las caricaturas y siempre sacas algo. Te va a salir el personaje distinto a todos, pero siempre inconscientemente pillas algo de todo eso, ¿no? Yo tengo... En Orchadas me dijeron que hiciera cosas de humor blanco y, pues eso, lo que es humor blanco, pues no meterte en cosas escabrosas de política y cosas así. Y yo creo que todos los que hago, digo, esto lo estoy copiando de alguien, esto me suena que no sé, lo he leído de algún autor americano, no sé. El de este mismo sábado es una madre regañando a su hijo y digo, esto lo he tenido que ver en algún lado. Con eso sí que tengo la idea de que estoy copiando, pero bueno, copiar no copio, ¿eh?
Me suena todo como muy contado, sin más. Los típicos chistes de cazadores que no cazan el oso y, bueno, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Muy clásicos. Pero no, los que hago en el Berria no copio, no, esos son míos. Antes ha comentado Jesús Tulet y yo creo que él, ¿cómo le llama? Dibujo editorial, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí, que yo sepa, Pachi recibió el premio Ricardo Arregui de periodismo. Sí. Y yo sí es verdad que a los humoristas gráficos los veo casi más como columnistas que columnistas gráficos, podríamos llamarlo, no sé si es lícito decirlo, pero ¿cómo os veis vosotros? ¿Os veis muy dibujantes o os veis más columnistas? Es que yo esto lo tengo muy pensado. Es que cuando me dijeron a mí que dibujar en el Berria, les dije que yo, claro, mi referencia más próxima era Zakilishut, un personaje todos los días. Y yo les dije que yo no me veía dibujando un personaje todos los días. Y me dijeron, puedes hacer lo que te dé la gana. Y entonces yo llegué a la conclusión de que toda temática que pueda entrar en una columna literaria, de un periódico, de opinión, pues también vale para una tira y punto. Es lo que tú dices, ¿no? Es como una columna. O sea, pues un día quieres comentar tu reflexión sobre el queso Gruyère que siempre te ha parecido que le faltaban demasiados cachos, que tienen que estar en algún lado. Me lo estoy inventando ahora mismo, ¿no? Pues lo haces, no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, pues sí, no lo hacen los articulistas, pues hazlo tú también. Y con esa idea dibujo mucho más tranquilo. Porque, por ejemplo, un día digo, mira, este dato científico que es muy poético. Pues, por ejemplo, dibujé una vez que 1 gramo de oro se puede estirar, es tan flexible que se puede estirar 1,5 kilómetros. Dije, mira, esto es bonito. Y lo dibujé así, tal cual, y ya está. O sea, y nadie me dijo que estaba mal. Porque si eso lo lees en un artículo, pues también es bonito, ¿no? Y ya está. Y te quitas un peso de encima más. Puedes opinar de cualquier cosa y... Bueno, es que hay prensa de 1000 tipos. Hay prensa especializada de humor, hay prensa de lo que quieran. O sea, gastronómica, de 1000 tipos de cosas. Y entonces ahí yo mantengo que la flexibilidad y las posibilidades que nos ofrece el dibujo son todas. Y todas son válidas. Ahora, lo que es la prensa de información general, yo apuesto por asumir la máxima responsabilidad. Yo lo que he visto en mis compañeros en general, en los encuentros que yo he participado con un montón de dibujantes que me interesan siempre mucho, de aquí me interesa el encuentro de los dibujantes, me interesa la parte de investigación del humor y me ha fascinado la intervención que he escuchado antes de esta mesa redonda y me interesa la propuesta que se hace del uso del humor para revisar una parte de nuestra historia y en concreto el tema del terrorismo. Todo eso me interesa mucho. Yo he detectado en mis compañeros que son reacios a aceptar el término de dibujo editorial. ¿Por qué? Porque si te obliga a un compromiso con la empresa y ese compromiso con la empresa te supone a ti inevitablemente unos recortes, un margen de recortes. Es que eso es así. Tú no puedes en una fábrica de coches hacer bicicletas. Y por otra parte, las empresas nunca se acaban de fiar de nosotros. Si nosotros mismos estamos reconociendo que tenemos una pedrada, pues las empresas no se acaban de fiar nunca de lo que pensemos o seamos capaces de hacer los dibujantes, que somos más bien anárquicos, peligrosos, complejos, un pensamiento no lineal, muy relacional, mucho más abierto, y a veces hasta la propia empresa tuya le resulta peligroso. Y eso también es así, no lo podemos negar. Claro, hay dos alternativas. O hago un dibujo relativamente colateral. La experiencia más fuerte que se ha vivido de esto, que les estoy explicando, ocurrió en nuestro país, con, por ejemplo, dibujantes del máximo nivel, como son Gallego y Rey. Gallego y Rey trabajaban en el diario, entonces Diario 16, los contrata el País. A raíz de que ellos empiezan a sacar el tema de los hermanos Guerra, hay presiones políticas en el periódico y el periódico los pasa de las páginas de opinión a las páginas de televisión. También era opinión, pero había ido a otro lugar. De hecho, en el País nunca les admitieron como editorialistas.
claro, esto es un tema que es importantísimo. Entonces, yo quiero que el humor y mi trabajo compita y esté al máximo nivel. Asumo esa responsabilidad y reclamo la libertad que tenemos los autores para alcanzar eso. Después que cada uno, o si es posible o no, ese es ya otro tema. Yo cuando llego a la prensa que viene del mundo de la publicidad, a mí me dijeron, quiero que entres a dibujar en las páginas de opinión porque quiero que las páginas de opinión puedan respirar. A mí me sentó aquello como una patada. Dije, yo no estoy aquí para hacer el boca a boca. Es que detrás subyace una idea mucho más dura, que es la comunicación gráfica, la comunicación de dibujos o no es lenguaje o es una comunicación de segundo nivel. Y eso es lo que a mí me saca de quicio. Y además yo mantengo con toda radicalidad. Y no solo yo, por ejemplo, grandes expertos he visto hoy que han salido en talleres montados en Arco que dicen lo mismo. Vivimos en una sociedad de comunicación de imágenes, una sociedad que se define como audiovisual, una sociedad con un bombardeo de un lenguaje que está a veces latente y, sin embargo, no se educa en la comunicación visual. Y para mí el primer punto de mi revolución consiste en que se mande en las escuelas una redacción de la primavera solo con dibujos. Eso no se hace en ningún país europeo. Y el gran problema no está en los maestros. Me estoy encontrando catedráticos y mi gran problema, por ejemplo, es con historiadores del arte. No aceptan lo visual, lo gráfico, ni la escultura como lenguaje. Y ese es el gran problema que yo tengo de fondo. Y defender eso es tan problemático, tan complejo, y en el fondo me siento identificado con los que defendéis el euskera, porque el problema que yo tengo es el mismo. Exactamente igual. Y esto, bueno, no me quiero extender más, además me cabrea mucho, como os dais cuenta. Ahora, yo no estoy en contra de los que dicen, no, Forges me dice, yo no quiero entrar a dibujarle la noticia del día, ni el tema obligatorio, yo quiero tocar un tema más o menos de actualidad, más o menos colateral, más o menos social y abierto, y me siento mucho más cómodo. Y es verdad, él se puede dejar el dibujo hecho a las 4 de la tarde e irse a cenar. Yo he quedado a cenar con amigos 20.000 veces y me tengo que volver a casa a hacer el dibujo. A cambiar el dibujo, porque soy tan idiota que he elegido hacer el dibujo del día. Y claro, eso es lo que es importante. Pero a mí me parece que es una batalla ganar, lo mismo que los escritores. Hay literatos que no quieren escribir periodismo y dicen que la literatura y el periodismo son incompatibles. Bueno, eso es otro tema y me parece perfecto. Pero el que quiera, y si reclamamos, quiero reclamar el valor de nuestro trabajo. Después será acertado, equivocado, lo que queramos. Y nuestro trabajo es un pensamiento abierto, inevitablemente, es un pensamiento mucho más colateral. En el humor, a veces, cuando tú coges un tema, y yo que he trabajado en la Universidad de Alcalá y convocamos concursos de temas, cuando tú coges los dibujos, el mismo problema se ve con una perspectiva y una cantidad de abanicos increíble. Todo es válido. Pero es que, claro, la imagen es polisémica, tiene muchos significados. Educar en esto significaría dar un paso fundamental para asumir la pluralidad social también. Es que la cultura del humor, en términos positivos, en términos de entender más allá de las puras apariencias, de buscarla y darle 20 vueltas a la cosa y de hablar y de entender la pluralidad, nos haría una sociedad distinta. Y a mí eso me parece que me merece la pena. Yo no sé si me estoy equivocando o no, pero apuesto por eso. Retomando el tema. ¿La pregunta cuál era? Aspi no está de acuerdo y lo va a explicar ahora. No. Bueno, yo me veo un poco como comunicadora gráfica, pero en un sentido más amplio. O sea, por ejemplo, estuve haciendo en el Berria esos 3 meses las tiras y eso es una parte más de esa comunicación gráfica que yo hago. En este caso sí que estoy muy de acuerdo contigo en que son artículos de opinión en realidad, y son artículos de opinión con una síntesis que el lenguaje no puede dar, porque al final una tira la lees. ¿Cuánto se tarda en leer una tira? 10 segundos, 12, según el texto, pero vamos, es un impacto totalmente instantáneo y a ese nivel tiene una potencialidad tremenda que debería ser reconocida, porque claro, puedes sintetizar la opinión sobre una noticia de actualidad en muy poco tiempo y eso tiene que ser
totalmente reconocido. Bueno, a ese nivel creo que debería tener un reconocimiento. Y luego ya eso, personalizando, pues en mi caso lo de hacer tiras gráficas es una parte más de esa comunicación, o sea, lo de hacer tiras en diarios es una parte más de esa comunicación que yo llevo a cabo. O sea, para mí es una parte más, un público más, que está muy bien explotarlo y en mi caso ha sido muy válido, pero es verdad que para mí es muy cansino. Yo no sé si podría estar años haciéndolo porque es que sudaba muchísimo y me pasaba, igual como dice Pachi, es muy fácil que me pasara esto de pierdo frescura. Me parece muy difícil estar ahí al pie del cañón todos los días mirando qué ha pasado en la actualidad. A ese nivel también creo que necesita un reconocimiento muy grande porque es algo muy difícil de hacer, estar todos los días dándole vueltas a eso, luego ser capaz de llevarlo al grafismo y eso. Es por eso igual que yo también lo tengo como una cosa más de todo mi trabajo, porque no sé si podría yo estar eso todos los días haciendo la tira. Parece una pasada. Yo también estoy un poco de acuerdo con Zulet. De hecho, las viñetas mías en el periódico siempre han salido en las páginas de opinión. Entonces, yo siempre he procurado que el editorial del periódico y mi viñeta a ver si podía coincidir. Porque yo creo que para mí la viñeta, fundamentalmente, para mí, personalmente, es política. Entonces, yo intento hacer en cada viñeta una editorial, y, no sé, pensar un poco, a la vez darle un toque de humor, que a veces no es posible, ¿no? Según el tipo de noticia que sea. Pero fundamentalmente, si yo he intentado siempre que mi viñeta fuera una editorial. Y de hecho, bueno, ha habido, en algún caso también, ha provocado en algún estamento cierto cabreo y cierto enfado. O sea que cuando pasa eso, ya estoy convencido de que he dado una opinión y que he dado en la diana, ¿no? Pero fundamentalmente sí, yo lo veo como para mí personalmente, una editorial. Me sorprende oír esto, ¿eh? Es la primera vez que lo he escuchado y para mí o escuchar a todos los compañeros del País Vasco decir esto, me refleja el nivel político que tiene la sociedad vasca. Y me parece, también para bien o para mal. Pero ahora mismo no hay un solo dibujante en el resto de España que mantenga la teoría que yo he dicho de dibujo editorial. Ni siquiera Gallegurri. Dispara. Me dejáis preocupado con una cosa. Sí. Al mismo tiempo que has dicho que quieres un dibujo editorial, has descrito en la viñeta como algo abierto. Sí. No hay cosa más contradictoria que un editorial y algo abierto. Sí. El editorial es absolutamente cerrado. Bueno. O sea, una característica editorial es que solo se puede entender de una manera. Para eso se escribe el editorial, para que el que lo lee se lleve la lección aprendida a casa. Yo no entendí así vuestro trabajo. En ese Estoy, sentido, por supuesto, de sí. acuerdo en que la viñeta tiene mucho más como producto periodístico de opinión que de información, por supuesto. En ese sentido, sí. Incluso se puede hacer sobre un suceso que no ha existido, simplemente que os lo imagináis vosotros. Pero, para mí lo fundamental de la viñeta es la abertura a interpretación de un hecho al que le das unas pistas, pero no le das esto tienes que pensar tú desde la mañana, que es un poco casi lo que en el fondo me has dicho, cuando has dicho quiero coincidir con el editorial del periódico. No pensaba yo que el viñetista era un dibujante empotrado, como los soldados americanos o los periodistas que iban a ella. Pero una viñeta, por muy cerrada que parezca, yo creo que está siempre abierta a interpretaciones, siempre. O sea, yo le... Ahí está la contradicción, Pues como producto editorial. No quiero cerrar el tema, porque además esto da riqueza y esta es una clave. Hoy les comentaba en la comida y antes, es pura anécdota. Yo estuve procesado en la Audiencia Nacional por unas caricaturas y además por una cosa surrealista, pero bueno, lo curioso es que el juez que me procesa a mí en la Audiencia Nacional es el mismo juez que ahora procesaba a los titiriteros. Y este señor venía de la policía y había estado acusado de torturas. Pero el problema más fuerte no era para mí el pensamiento ideológico de la línea política que él tenía, sino justo esto. Justo toda esta valoración de entender la imagen desde un punto de vista meramente cerrado. Para aquel juez, cuando explicaba y analizaba mi dibujo,
Él veía una cosa y aunque el mismo dibujo tuviera otras lecturas, ya le daban igual. Y yo entiendo, en el sentido que usted dice, yo estoy de acuerdo que en eso somos opinión. Claro, es que el dibujo desde el primer momento es ficción. Y ya solo eso significa mucho, porque estamos trasladando al lector a un escenario de ficción para que eso después el propio lector sea el que lo contraste con la realidad y las conclusiones las va a sacar el lector. No siempre se las damos nosotros orientamos, eso sí. Y entonces en ese sentido es abierto. Es que ¿por qué no van a ser los editoriales también abiertos? Y luego ahí entraríamos en más cosas. Para mí lo más importante de los editoriales siempre es lo que no dicen. Cuando cojo 4 periódicos y un señor dice este programa del Partido Popular es maravilloso en A, B y C, pero no dice D, y los demás sí. Pues ese D que no está diciendo, me está diciendo más de lo que dice el editorial que de él. Y yo mantengo además otra teoría más. Sume el tamaño de las letras de los titulares de las noticias de portada. Según el cálculo que le va poniendo todo eso, sabrá la verdadera opinión del periódico. Porque luego los artículos que vienen escritos no suelen ser tan sinceros como la geometría. En mi caso, bueno, estoy de acuerdo contigo. Y lo de editoriales, yo, de hecho, en Berria he hecho cintas, vamos, súper, como dices tú, cerradísimas, vamos. Esto ha sido así, ya sabes, pum. Y de hecho son las que luego, las más militantes son las que más se ven luego por ahí, ¿no? En Twitter y tal. Pero bueno, a mí, por ejemplo, al principio, y me gustaba, mi tira estaba perdida en el periódico, no tenía un lugar fijo, lo ponían según los huecos que dejaba la publicidad o algo así, os acordaréis, ¿no? Yo mismo tenía que buscar, a ver dónde estoy, y a veces pasaba la página y ni me encontraba, y decía, pues lo han sacado, y de nuevo, se está aquí, vaya, a ver, bueno, y desde hace unos años me han pasado a opinión. O sea, como que me han puesto en el medio. Y yo al principio decía, pues no sé si quiero esta opinión. Porque, claro, así como hago unas muy editoriales, muy, claro, es que ¿qué periódico dibujo, no? Pues se llevan detenido al periodista, por ejemplo, la víspera, ¿no? Joder, pues tú tienes una opinión sobre lo que es periodismo, la policía y las leyes de excepción y lo pones, boom, boom, todo, ¿no? Así como me gusta hacer editoriales de este tipo, y creo que se me da bastante bien, pues también me gusta hacer, pues lo que he dicho antes, ¿no? Divulgación científica, por ejemplo. Y entonces, claro, ahora que estoy en opinión, cuando hago divulgación científica, pues habrá gente que diga, pero este tío, ¿qué hace? ¿No? Tradúceme, porque como hago en euskera, yo creo que muchos dirán, ¿qué dice? Pues está hablando de las ovejas en opinión, yo qué sé. O sea que... ¿Ves que hay, de cierta forma, las nuevas tecnologías, luego quizá hablaremos un poco más de Twitter y el efecto de Twitter, hasta qué punto las viñetas no son tweets y los tweets no son viñetas, y la deriva en los medios va cada vez más a pequeñas píldoras que son como si fueran viñetas visuales o viñetas escritas, ¿no? Y hay una retroalimentación cada vez más grande entre los tweets y las viñetas, porque es un fenómeno muy curioso. Sí, los memes, ¿no? Por ejemplo... Y hace que cualquiera pueda convertirse casi en viñetista no sabiendo dibujar mucho, porque pegas por aquí, cortas por allá, montas una foto, la pones en Twitter y eso es una viñeta. Yo he hecho viñetas en Twitter montando fotografías sin saber dibujar, y son viñetas en el fondo. Entonces, digamos, la viñetización también se populariza y hace que no sean los grandes cómicos o los grandes humoristas gráficos los que hacen las viñetas. Pero al margen de esa cuestión que yo creo que es interesante por lo que decías en Twitter, ¿por qué cada día es más cabreado? Porque el Twitter tiende a cabrear a la gente. Sí. Pues claro, si te alimentas mucho de Twitter, generalmente te cabrearás cada vez más. Pero bueno, yo en la radio también me cabreaba. Yo leyendo las declaraciones de los que gobiernan decía, pues este tío qué jeta tiene, pero ¿cómo puede? Por poner un ejemplo muy claro, Jordi Évole le entrevistó a Mariano Rajoy, no sé si lo visteis el programa, y le preguntó por la corrupción en su partido. Y Rajoy dice, pero bueno, en este país la mayoría de la gente es decente, la gente se levanta, va a trabajar, la gente no roba, la gente cumple, la gente... Y Jordi Évole, en vez de decirle, oye, perdona, que no te he preguntado por la gente decente, te he preguntado por los corruptos. Pues no, aquí los periodistas ni nada, le dejan hablar, y luego, bueno, otra pregunta, y lo mismo, todo el rato así. O sea que no hace falta meterse a Twitter, con la televisión española también... No, lo que quería plantear era el tema de la editorial, porque claro,
pero si vas viendo los otros medios dominantes, el correo, tal, o de no están en las páginas de internet tan accesibles como antes. Tú antes, cuando miras el periódico, al margen de donde estuviera, a lo mejor te cuesta un poco más, la última página o la diagonal, tal, siempre vas a ver la viñeta. En internet no siempre vas a ver la viñeta. Ahí hay una cosa curiosa, por ejemplo. Sí, es verdad, es lo que has comentado, estos no están, nosotros estamos. En cambio, Oroz, que es, vamos, el mejor dibujante para mí de Navarra, de diario. Y estamos 3. Sí, pero bueno, creo que no estoy haciendo de menos, te quiero decir que es muy bueno. No lo arregles. Pues no lo tienen en la portada en la web tampoco, no lo tienen en la portada en la web. Y bueno, y en el periódico sí que tiene una posición muy buena, que es la última página, ¿no? Entonces ahí también, no sé, hay un poco de todo. Unos estamos, otros no están, otros son el copón de la baraja y tampoco están. No sé. Yo sigo sin entender la política que han seguido los medios en este país sobre la llegada del Internet. Se enteraron tarde de lo que significaba y todavía no han sido capaces de reaccionar. Y entonces, claro, ahí hay problemas bastante serios. A mí, en mi caso, o sea, yo entiendo que un chaval joven busque a toda costa la promoción y la publicidad. Gente muy famosa, Forges me dice, a mí me interesa, aunque no me compren el periódico, que se entere todo Dios, porque yo tengo que ir a la radio, yo necesito que me escuchen en otros medios, vende imagen. Yo siempre he pensado, no ahora, yo al principio hasta en los blogs me pedían, métela, y yo me negaba. Si hay alguien que compra el periódico por ver mi dibujo, yo lo doy gratis, estoy llamando imbécil al que paga el periódico. Yo pienso que eso es así. ¿Ese problema está resuelto? No. No sé si lo he resuelto bien o mal, no tengo ni idea. Pero claro, lo que está claro es que la realidad es que, que la gente joven, bueno, ya no tan joven, ha pensado que todo lo que estaba en Internet era gratuito. Joder, hacer algunas cosas que pasamos a Internet llevan mucho trabajo y nos cuesta la comida, o sea, me parece muy bien. El día que hay una sociedad que no tenga propiedad, perfecto, pero mientras la sociedad exija y mantenga la propiedad privada, la propiedad intelectual deberá existir. Después ya veremos cómo, porque claro, la prensa es complicada, juega otra parte con la publicidad, los nuevos medios. La verdad es que esto me supera mucho, ya tengo 60 años, no tengo ni idea. A todo el mundo le supera la prensa. Yo sí quería Internet. aprovechar, perdonad que os pegue un hachazo, pero hemos estado hablando de editorial gráfica, pero sí es verdad, y voy a plagiar una frase que he leído muchas veces a Pachi, que puede dar una idea de la diferencia de lo que es escribir una editorial o dibujar una editorial o dibujar un pensamiento, ¿no? Pachi siempre pone el mismo ejemplo, ¿no? En los evangelios aparece que Jesucristo fue crucificado en pelotas. Tú eso lo escribes en un artículo y es muy diferente a que si dibujas a Jesucristo con el badajo fuera colgando una cruz. Eso lo hemos visto con las caricaturas de Mahoma y lo hemos visto con muchas otras cosas, como la famosa portada por la que se van Fondevilla, Montéis, etcétera, y hacen orgullo y satisfacción. Bueno, eso es la diferencia entre escribir y dibujar. Eso puede ser. Una imagen todavía impacta más que las palabras. Yo con respecto a eso tengo un caso muy concreto. Hace ya unos cuantos años, no me acuerdo cuántos, la Policía Nacional entró en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra. Había una concentración, un encierro de padres, no, había alumnos y trabajadores de la UPNA reclamando la línea más en euskera. Entró la policía y detuvo, no sé si eran a 80 y tantos. Los llevó a la comisaría, un poco lo soltaron, ¿no? Entonces yo hice una viñeta con ese tema y la secretaria del rector de la universidad me llamó al día siguiente. Y luego me puso con él, era de mi pueblo además, ya nos conocíamos, y me dice, joder, Javier, ¿cómo me puedes hacer esto? Y yo, hombre, que él era Antonio Pérez Prados, y yo le llamaba Toño. Joder, Toño, no me digas, en plena Europa, aquí en el siglo XXI, 80 detenidos en la universidad, y no te parece noticia.
Me dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Estaba cabreado, ¿eh? De hecho, estuvo 3 años sin hablarme. ¿Y sabes lo que pasa? Que si esto lo sacas en una noticia escrito, la gente no se entera. No lo decía textualmente, pero era lo que quería decir. Pero si lo sacas en una viñeta, lo ve todo el mundo. Y yo creo que más definido eso no puede estar. Sí, es un poco lo que decía antes de los 12 segundos, yo creo, ¿no? Que es un golpe, que el dibujo es un lenguaje universal que todos entendemos y tiene una potencia que es, el efecto que causa es muy diferente de lo que puede ser lo mismo escrito. Y luego, aparte, al dibujar algo lo tienes que ir concretando. O sea, tú puedes decir la palabra casa y si nos pondríamos aquí los 4 a dibujarla, pues haríamos 4 casas distintas, porque hay que ir concretando mucho esa imagen. Y bueno, ahí hay mucha información que tienes que poner que va en el dibujo, que se da eso en un segundo. Y eso, yo creo que esa es la diferencia. Sí, bueno, no sé por qué me toca hablar, estoy de acuerdo. Y es que precisamente esa fuerza es lo que nos da valor al uso del humor en la comunicación. Y quien mejor sabe manejar esto, y cuando he planteado antes lo de que no se entienda el lenguaje visual, no quiero colocarme en contra de los que escriben, porque quien mejor es capaz de articular lo imaginario, la imagen y la palabra son los poetas. La poesía es una articulación perfecta. Y el otro campo donde se juega maravillosamente bien es la publicidad. Y entonces, claro, se puede trabajar, pero que la imagen tiene una fuerza poderosísima. Por eso nos convierte, y el humor o lo visual es una herramienta muy potente para trabajar en el campo educativo y en el campo de formación social y en una cantidad de áreas impresionantes. Yo quiero compartir una experiencia en el ámbito educativo utilizando imágenes de cómic, que además de que tiene que ver con el enfado que manifestabas antes, también responde a la pregunta que planteaba. Como las cifras del maltrato no bajan, nos planteamos desde el movimiento feminista empezar a crear materiales más potentes. Entonces, esta es una experiencia pedagógica que yo tengo en marcha desde hace 3 años, que tiene que ver con enseñarles la violencia contra las mujeres de manera gradual, utilizando imágenes de cómic, tanto viñetas como historietas, tiras o fragmentos de novelas gráficas. Bueno, el impacto que supone trabajar, porque yo trabajo en institutos y en espacios donde ya han trabajado antes los conceptos o las ideas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Cuando lo ven en imágenes, el impacto es tal, por ejemplo, yo empecé trabajando en los institutos, tenía mucho que ver con las sensibilidades feministas de las profesoras, y es así. Porque los propios profesores no saben manejar el impacto que produce en los alumnos y en las alumnas esas imágenes. O sea, las imágenes multiplican por tanto el impacto de la información que los propios profesionales se apabullan, ¿sí? Por ejemplo, me pidieron en la propia Diputación, para las personas que están haciendo lo que tiene que ver con las leyes, ver ese material, y no daban crédito que yo llevara ese material tan potente a los institutos. Y yo no daba crédito que pensaran que los adolescentes están menos preparados que ellos para ver esas imágenes, que es todo lo contrario. Entonces, creo que hay una cosa a favor, y es que son unos PowerPoint apabullantes, donde realmente la sensibilización se consigue, porque contar la violencia contra las mujeres en imágenes es otro nivel, pero los propios profesionales de la enseñanza necesitan herramientas para poder manejar eso, porque no están acostumbrados al nivel de cómo se trabajan los conceptos, las ideas y las imágenes en la propia enseñanza. Entonces, yo entiendo que tengas ese enfado, porque a mí también me pasa cuándo se va a integrar todo el mundo de las imágenes en una educación que además ya está trabajando con generaciones tan visuales, ¿sí? Pero creo que vamos a tener que tener paciencia, porque el impacto es difícil de manejar. Y es como que se les acerca una herramienta que tendremos que ver entre todos. Creo que por eso es tan importante que se hagan cursos de verano, que se reflexione desde la enseñanza, o que se descontextualice, por ejemplo, de lo que es un cómic puro o de un medio gráfico, y se lleve la exposición que ahora está en un centro cívico, que enseñe viñetas un problema social. Creo que hay mucho para hacer, pero que sí que es cierto que la imagen es poderosísima para cualquier idea, para cualquier sensibilización. La experiencia es fuerte, pero
yo considero que hay mucho que hacer y que se puede aprender de otras experiencias pioneras. Así también trabaja, dando cursos. Lo que pasa es que introducir las imágenes ahora mismo no sé si se está haciendo desde las enseñanzas o desde las bibliotecas, desde los centros cívicos. Te llaman a ti institutos, por ejemplo, así que también trabaja. Sí, eso lo que sí. De hecho, hice un curso de esos bastante interesantes este año en torno al cómic y cómo trabajar ciertos temas mediante el cómic. La autoimagen, la autoestima, mediante crear personajes de cómic y luego crear tiras de cómic. Ese tipo de cosas está. Tiene mucha potencialidad. Pero hay que trabajarlo. Solo que está también el elemento de claro, la destreza gráfica. Si no la trabajamos, si la dejamos de trabajar a los 6-7 años, luego la retomamos a cierta edad y claro, estamos faltos de destreza gráfica. ¿Por qué? Yo siempre les digo lo mismo, hace bien dibujas ya, es que yo no lo he dejado. Y si hubiera dejado las matemáticas donde tú dejaste el dibujo, igual solo sabría sumar. ¿Me entiendes? O sea, la gente luego, es verdad que estamos un poco, como lo dejamos, como el sistema mismo del currículum nos obliga a dejar, luego cuando queremos retomar la imagen a veces estamos un poco faltos de destreza gráfica. Ese es un poco el handicap que tenemos también. Quiero apuntar una cosa. Y no para recortar, pero primero, que le había dicho a uno de los organizadores que iba a decir, estamos en la universidad, lo primero que yo digo cada vez que voy a la universidad es que se puede vivir de esto, porque la universidad no suele creer muchas veces en lo que está ofreciendo. Segundo, vivir de esto o hacer esto no significa que pongáis a dibujar. Por cierto, yo mantengo la teoría de que no se os olvide que todos sabíais dibujar. Y habría que analizar por qué dejasteis de hacerlo y qué criterio os dijeron que era dibujar. Porque se les olvidó decir que el dibujo era comunicar, no hacer cosas sin salirse de una raya. Y a partir de ahí, los que estáis dedicándoos al estudio y a la formación, el campo que tenemos es impresionante. Impresionante. Se han hecho experiencias más o menos aisladas, pero no está coordinado. Yo viví a finales del siglo pasado, a mitad de la última década, una asociación gitana que nos llamó para hacer una campaña contra el terror, contra el racismo. Y participamos y nos llevamos incluso un apoyo a nivel de la Comunidad Europea, con chistes a ser posible sin palabras. Descubrimos que lo importante se reproducía en aquellos dibujos más o menos mucho más elemental que lo que habéis hecho aquí, con 4 copias puestas en la pared, y en los institutos era un elemento fundamental que incentivaba los dibujos de los alumnos sobre ese tema. Y el trabajo pedagógico no estaba en analizar ni en presentar lecciones que habíamos dicho nosotros, más allá de 4 conceptos generales, sino que el trabajo verdadero estaba en trabajar los dibujos que habían hecho los alumnos a partir de nuestra exposición, que actuaba sobre todo como acicate. Y eso ha ido funcionando muy bien. Hay una asociación de dibujantes de caricaturistas a nivel de toda España que trabajamos bastante con la Universidad de Alicante y llevamos como 12 muestras de humor social. Nos lo están reproduciendo vía internet muchísimo. Con el maltrato a la mujer hemos trabajado mucho, porque el primer gran problema es quitarle el agobio que tiene. Y es que el dibujo genera un mundo que es de ficción y entonces el hombre se siente liberado de muchas de las ataduras. Hemos vivido en un colegio, una clase en el que los niños dibujaban una situación de maltrato. No había que decirles cuál era el recurso, no había que actuar como un psicólogo ni de maestro. Los propios niños con los personajes dibujados actuaban. Es que ellos mismos eran los que marcaban la solución y ese aprendizaje es fascinante. No es algo que viene impuesto desde fuera, es que nace de ellos mismos. Y la herramienta del dibujo para eso es poderosísima y de una utilidad increíble. Yo insisto, en muchas situaciones de shocks postraumáticos, de cualquier tipo de vivencia dolorosa, muchas veces el hombre es capaz de dejar de hablar. No suele ser casi nunca capaz de dejar de dibujar. Viví, y con esto voy a terminar porque parezco el abuelo Cebolleta. En la cárcel de Meco, todos los años desde Alcalá, vamos a hacer un taller de dibujos con los presos. Pues bien, descubrieron que cuando dibujábamos a varios en grupo, se ponían ellos el dibujo en el chabolo y entre ellos se llevaban muy bien. Pues el psicólogo nos hizo ir a dar un taller a un cubano y a mí, con unos chavales jóvenes, y empiezo a decirles, ponte a dibujar el dibujo del de enfrente, y no se atrevían a mirarse a la cara. Y dije, joder, aquí algo raro pasa.
Le cambié el tema, les puse unos dibujos, hablo al psicólogo, oye, ¿qué coño pasa si no se están mirando? Me dijiste que les gustaba dibujar, no tienen ni puta idea y encima no se miran entre ellos. Y me dice, no, es que mira, en las cárceles se vive de forma adelantada las experiencias o conflictos sociales que se van a dar fuera. Estamos temiendo un conflicto de bandas urbanas muy grave, con sudamericanos sobre todo, y hemos elegido aquí a los más jóvenes para que vengan a un taller de dibujos, porque luego, si les dibujáis juntos o dibujan ellos juntos, se empiezan a hablar. Y nos interesa romper eso, porque si no, si aquí tenemos una batalla de bandas urbanas dentro de la cárcel, no habría policía suficiente para pararlo. Y nos engañaron de alguna forma, entre comillas, y nos utilizaron como recurso para eso. Yo he hecho talleres con centros de día de psiquiátricos y me ha venido el chaval y me ha dicho, voy a dibujar contigo yéndome al otro mundo. Pues voy, pero si cuando yo me acojono volvemos a este. El trabajo del dibujo, por ejemplo, con Alzheimer, o sea, el campo es infinito y estamos en pañales. O sea, que se puede vivir de esto, convenceros. ¿Cómo acabó el episodio de Meco? No, bien. Bueno, para cuando tú vas ellos han vuelto, o sea, nos estuvieron haciendo, para hacerse tatuajes, nos pedían Cristos y tal, y mujeres en pelotas, y eran todos musulmanes, y después no creían en Cristo, pero bueno. Y para terminar, ¿os atrevéis a dibujar la tira del día? Joder, después de lo que he dicho... Pero bueno, vale, hacemos la tira del día y la idea es vuestra. Hombre, mira, yo, por ejemplo, el otro día decía a Ana, ni en Escalaguna, le decía que, joder, ojalá tuviera un guionista, porque si tú, como, ¿no? Gallego y Rey, alguien que encima Rey dibuja bien, ¿no? Bueno, los dos dibujan bien, te quiero decir, el guión también va dibujado, lo habéis visto, ¿no? Últimamente está poniéndolos en internet, además. Joder, si tuviera alguien... Claro, luego hay que repartir dividendos, pero bueno. Pero, joder, por una temporada... Sí, tiene que ser bueno, ¿eh? Tiene que ser un guionista de mi nivel. Pero si conocéis a alguno, oye, yo estoy dispuesto a trabajar con alguien. Mirándonos a los ojos y siendo muy amigos. Dibujándonos unos a otros. Bueno, ze, karriko dut katxarroi.